Vamos a leer en Lucas capítulo 8, los versos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Y oyendo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús se mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una porción de escritura muy interesante. Hay muchos puntos que pudiéramos tocar en estos versos. No sé si vamos a tocar todo lo que tenemos aquí, pero ciertamente vamos a mirar algunos puntos, porque todo esto es una historia conmovedora. En el verso 44 dice acerca de la mujer: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a meditar un rato sobre la palabra tocar. La palabra tocar significa apegarse uno mismo a alguien o algo. Esto es tocar en muchas relaciones, también manejar o tocar. Hay muchas ocasiones en que Jesús tocó a la gente. Hay algunos que creen que para que una persona sea sanada, tiene que tocarle, pero no es cierto. Jesús no siempre tocó, pero a veces sí, tocó a la gente cuando estaba orando
Y en la ocasión que hemos leído, vemos que la mujer tocó a Jesús. Esto sí que es raro. No vemos a la gente tocando a Jesús. Pero esta mujer tenía una fe única, para tocar simplemente el borde del manto del Señor Jesucristo. Y vemos el resultado. Vamos a ver una porción de escritura en Mateo capítulo 8, los versos 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y noten la reacción de Jesús en este caso. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este evento es notable porque aquí tenemos a una persona leprosa. Verso 2 dice: y aquí vino un leproso, una persona infectada con la lepra. Según la gente en aquel tiempo, uno no podía tocar un leproso. Los leprosos tenían que quedarse afuera de la sociedad. Tenían que vivir afuera de donde estaba la gente. No podía tener contacto con la gente común. Y ciertamente nadie en su mente cabal tocaría a una persona leprosa, porque la enfermedad en aquel entonces fue muy contagiosa. Y así, aún por sentido normal, no va a tocar. Y más que esto, la ley de Moisés prohibió que los leprosos vivieran entre la otra gente. Por eso es notable que Jesús tocó. Como habíamos dicho recién, no es necesario tocar para sanar. Jesús en muchas ocasiones simplemente dijo la palabra, simplemente habló y la persona fue sanada. Pensando humanamente, esa fue una de esas ocasiones en las cuales Jesús tenía que haber simplemente hablado para no contaminarse tocando a una persona infectada con lepra. Pero también sabemos quién es Jesús. Jesús es el Santo Hijo de Dios, aquel que nunca conoció pecado, que nunca hizo pecado, y el pecado no le podía contaminar. Jesús no fue contaminado como otros seres humanos. Otra persona, tocando a un leproso así, quedaría infectada. Pero Jesús no, porque Él fue más allá del pecado. Y aquí vemos que Jesús hizo lo que, nadie iba a pensar hacer. Él tocó a un leproso. Jesucristo vino para vencer al enemigo, para vencer la enfermedad y para vencer el pecado. Así que el pecado no podía contaminar al Señor Jesucristo. Él fue más allá de la contaminación. Él fue el Hijo puro, el Hijo divino de Dios. Él fue el sacrificio que Dios mandó al mundo, el sacrificio para el pecado. Y como tal, Él no podía tener ninguna imperfección. Vemos el tipo en el Antiguo Testamento. Los animales que fueron sacrificados tenían que ser animales sin mancha, sin contaminación. Y así fue el Señor Jesucristo, aquel que fue santo en todo,
El pecado no podía contaminarle, tampoco la enfermedad. Pero vamos a seguir meditando sobre esa palabra. Es interesante, la palabra tocar. Y vemos que Jesús en muchas ocasiones extendió su mano, como en este caso, y tocó al enfermo para sanarle, pero no siempre lo hizo así. Y también aquí en este caso vemos la fe de la mujer en extender su mano y tocar al Señor Jesucristo.